Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos. Ya vamos por la número 4. Y bueno, revisando la lista de cantidad de temas, ¿verdad? Que como les comentaba en entregas anteriores, tengo por allí, o sea, una lista realmente larga de temas que me gustaría abordar desde el punto de vista astrológico. Hay uno que, bueno, me pareció el apropiado para el día de hoy por varias razones, ¿no? Y se trata de una aproximación astrológica a Batman, al personaje de los cómics, a Batman. Vamos a poner aquí, ajá, por ejemplo es una de las versiones de Batman que más me gustan, la de Alan Moore en una novela gráfica que se llama La broma asesina, que es una de las grandes novelas gráficas de Batman. Que bueno, por supuesto que es un personaje que ha tenido una larguísima trayectoria y ha tenido distintas encarnaciones, y sus definitivos vaivenes. Definitivamente no es lo mismo el Batman de la serie de los 60, ese Batman televisivo con el que muchos crecimos, que era un Batman en clave de sátira, un Batman definitivamente cómico, agogó, sí, eso, pues una sátira de Batman. Que el Batman original de Bob Kane, cuando crea el personaje, que, que tenía una vocación clara hacia encarnar aspectos oscuros, ¿no? Hacia la idea de presentarse como un heredero de otros personajes, como por ejemplo La Sombra, de un personaje de Pulp Fiction, de lo que era el género de Pulp Fiction a comienzos del siglo XX, o sea, esas novelas baratas, escritas en un papel o impresas en un papel particularmente económico, que por eso recibían ese nombre de pulp, que tiene que ver con el tema de la pulpa del papel. Era un papel vasto que permitía ediciones económicas y bueno, eran las novelitas que se vendían al por mayor, y dentro de ese universo del pulp, que es un poco como el antecesor, las raíces del género del cómic, había un personaje llamado La Sombra, que viene a ser un poco como el antecesor de Batman, ¿no? Batman, como todos los héroes de los cómics, hunden sus raíces en varios de los héroes de esa generación del pulp, incluyendo otros, digamos, más luminosos, como por ejemplo Doc Savage. Era otro de esos héroes, pero en particular, La Sombra, de Shadow, tenía esa característica de personaje oscuro, de personaje que jugaba con los miedos, o sea, de un héroe que apelaba como recurso principal, o como uno de sus recursos principales, al miedo que podía inspirar en el transgresor, pues, en el criminal que estaba persiguiendo. Entonces, bueno, hay una afiliación de Batman con The Shadow, pero bueno, Batman nació como un personaje por derecho propio, básicamente del trabajo de dos personajes, de Bob Kane, que por aquí tenemos los datos, por aquí, ¿dónde está? Perdón, ajá, aquí está. Aquí hice una lista de nombres importantes en la evolución de Batman. No, no creo que me vaya a dar tiempo de revisarlos todos. Si quiero mantener estos materiales en un tamaño pequeño, que es la idea, y que estos sigan siendo apuntes astrológicos y no pretendan ser una charla. Pero bueno, por lo menos podemos tener un abreboca, ¿no? Por lo menos eso, podemos tener un pequeño abreboca del tema. Este, como les decía antes, hubo varias razones para elegir a Batman como tema de hoy.
Una de ellas es que en este momento Venus está estacionaria junto a Plutón. Ustedes saben que los planetas retrogradan, es decir, cambian su movimiento aparente, retrogradan y luego terminan su retrogradación y vuelven otra vez a su movimiento directo. Bueno, justo en ese momento en el que están cambiando de dirección, ya sea de directo a retrógrado o de retrógrado a directo, hay un momento en el que pareciera que están suspendidos en el cielo, pareciera que no se están moviendo, ¿no? Ese instante en el que se detienen o que se están moviendo con una velocidad muy, muy pequeña, una fracción de su velocidad habitual, ese momento es el momento en el que el planeta está estacionario. Y en este momento, hoy, 31 de enero, a las 11 de la noche, que es cuando estoy comenzando a grabar esto, Venus se encuentra estacionaria al lado de Plutón. O sea, tenemos en este momento a Venus estacionaria al lado de Plutón. Esto es particularmente importante, o sea, para entender la energía de este momento, porque una Venus estacionaria al lado de Plutón es como una Venus que está pasivamente recibiendo esa energía plutoniana que además en este momento está particularmente activa por la oposición Plutón-Júpiter que tenemos al día de hoy. Entonces Plutón está muy protagónico en este momento y resulta bueno, Plutón es el planeta naturalmente asociado a Batman. O sea, si vamos a buscar entre los arquetipos astrológicos, cuál es el arquetipo que vincularíamos a Plutón, perdón, que vincularíamos a Batman, ese definitivamente es Plutón. Batman es un Plutón. Batman, recuerden en la mitología, Plutón equivale al Hades griego y es el señor del inframundo. Y esa imagen tan clara de Batman en su baticueva es evidentemente un eco arquetipal de esa idea del señor del inframundo que asociamos a Plutón y a el otro indicador que por supuesto tendríamos que asociar a Batman es Escorpio, o sea, el signo de Escorpio y el planeta Plutón son dos indicadores principalísimos que uno puede encontrarse al momento de describir astrológicamente al personaje Batman. El siguiente indicador, por supuesto, sería la casa 8 cuando tenemos la hora de nacimiento. Si no hay hora de nacimiento, no podemos hablar de casa. Podemos hacer siempre el truquito de utilizar una carta solar, ¿no? Calcular la carta para el lugar de nacimiento de la persona, colocando el sol en conjunción con el ascendente. Y eso da alguna información que es útil, ¿no? No voy a negar de plano toda la teoría de las casas, perdón, de las cartas solares, pero hay que tomarlas con pinza. O sea, la carta solar en todo caso es un elemento para terminar de redondear una interpretación, pero uno no puede asumir una carta solar como un punto de partida sólido para analizar la personalidad de un individuo, porque en la realidad podría ocurrir, por ejemplo, que hasta la luna cambiara de signo con relación a la luna que obtenemos en la carta solar. Bueno, en fin, si no tenemos hora de nacimiento, no conviene fijarnos en las casas. Pero, digamos que si tenemos la hora, podemos ver la casa 8 y por supuesto el regente de la casa 8. Podemos ver el protagonismo de Plutón en la carta, podemos ver el protagonismo del signo de Escorpio, y también podríamos ver el protagonismo de las Lilith lunares, tanto de la Lilith natural como de la Lilith osculatriz. Más la Lilith natural que la osculatriz en realidad, porque recordemos que dentro del abanico arquetipal representado por las dos Lilith que cubren lo que sería la sombra de lo femenino, ¿verdad? La idea de la femme fatal, este, la Lilith natural es la que tiene más afinidad con Plutón, mientras que la Lilith osculatriz tiene más afinidad con Urano. Sigue siendo un indicador nocturno y uno podría pensar en la Lilith osculatriz igual
como un indicador que podría estar presente dentro de la mitología de Batman. Pero la Lilico osculatriz sería más como Gatúbela, por así decirlo, ¿no? La Lilico osculatriz tiene más connotación sexual, magnética, el tema del sex appeal, el tema de la atracción en términos hipnóticos, eso está más asociado a la Lilico osculatriz que a la Lilic natural, aunque las dos tienen, por supuesto, connotaciones sexuales, ¿no? O sea, no es que solo la osculatriz la tiene. Pero básicamente la idea es que la Lilith natural es la sombra de lo femenino maternal y la Lilith osculatriz es la sombra de lo femenino seductor. Entonces, esta sombra de lo femenino maternal tiene afinidad con Plutón, mientras que la sombra de lo femenino seductor tiene afinidad con Urano. Entonces, para nuestro análisis del personaje, bueno, sería más importante Lilith natural que Lilith osculatriz. Bien, entonces esos son nuestros indicadores. O sea, si vamos a buscar a Batman astrológicamente, si vamos a tratar de acercarnos a Batman desde el punto de vista astrológico, los indicadores serían Plutón, Escorpio, Casa 8 y Lilith natural. Esos serían los indicadores principales. Marte también puede ser importante dentro de configuraciones que tomemos en cuenta por su condición de regente antiguo de Escorpio. Por ejemplo, en este caso, al día de hoy, Marte está en cuadratura, ¿verdad? Tenemos en este momento Marte en el grado 23 de Libra y Lilith natural en el grado 22 de Cáncer, así que hay una cuadratura de Marte a Lilith natural. El hecho de ser Marte, el regente antiguo de Escorpio, y estar en contacto con Lilith natural, hace que este Marte tenga particular afinidad con estos temas del personaje oscuro que estamos estudiando. Entonces, digamos que la idea se me ocurrió en un momento que astrológicamente está en resonancia con esto de investigar, ¿no? En Batman. Bueno, además fíjense, el Saturno desde el signo de Escorpio en trígono con Lilith natural. No solamente es que Marte está en cuadratura con Lilith natural, sino que Saturno desde Escorpio está haciéndole trígono a esa Lilith natural. Entonces, entre Plutón conjunción Venus, Saturno trígono a Lilith, Marte cuadratura Lilith, bueno, definitivamente este es un momento que resuena con los indicadores que estamos enumerando. Bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿No? ¿Por dónde comenzamos la exploración? Eh, Antes les hablé de la sombra, ¿verdad? Del personaje de la sombra. Por aquí lo tengo. Ajá. Walter B. Gibson fue el creador de la sombra. Muchísimo escritores escribieron libros de la sombra. O sea, una vez que la sombra se creó como personaje, tuvo muchos guionistas, por así decirlo, en esa etapa de las novelitas pulp. Hubo más de un hombre, más de un personaje que escribió libros de la sombra. Pero el creador del personaje de la sombra fue Walter B. Gibson. Y como digo, no es Batman, pero es un antecesor de Batman. Y cuando vemos la carta, perdón, este es Tim Burton, disculpen, déjenme cerrar esta para no confundirme. Ajá, correcto. Cuando vemos la carta de Walter B. Gibson, aquí la tenemos, bueno, ¿qué ocurre? Que Mercurio, que es el planeta que tiene que ver propiamente con la escritura, ¿verdad? Cuando estamos abordando la carta de un escritor, bueno, definitivamente Mercurio es elemento clave, además que en este caso Mercurio es también el regente del Sol, o sea, tenemos un Sol en Virgo, por lo tanto está regido por Mercurio. Bueno, ese Mercurio está en conjunción con Marte, que es el regente antiguo de Escorpio, y Marte, a su vez, está en trígono con Plutón. Plutón en el grado 14, Marte en el grado 11, así que tenemos un trígono razonablemente exacto, ¿verdad? Un trígono de 116 grados 57 minutos, es decir, un trígono de 3 grados y piquito de orbe, un trígono bastante exacto entre Plutón y Marte, entre el regente moderno de Escorpio y el regente antiguo de Escorpio, que por lo tanto está cargando a este Marte
de esa energía escorpiana, y que ya de por sí vibra con el planeta, y eso se lo comunica al Mercurio que tiene al lado. O sea, la conjunción Mercurio, o sea, el trígono de Mercurio a Plutón sería demasiado amplio. O sea, uno podría decir que Mercurio y Plutón están en trígono si concede 7 grados de orbe, que no es que sea muchísimo, ¿no? O sea, comúnmente muchísimos astrólogos trabajan con orbes de 7 grados y de más, y de 10 grados. Ya he comentado que a mí me gusta trabajar con orbes más bien pequeños, pero eso no significa que los orbes grandes no funcionen. Lo que significa es que un aspecto con orbe grande no es tan fuerte como un aspecto con un orbe pequeño, ¿no? Pero lo cierto es que sí, hay un trígono de Mercurio a Plutón con 7 grados de orbe que es válido, es aceptable. Pero lo que termina de darle fuerza a la presencia plutoniana es, como digo, que ese Mercurio está en conjunción con Marte, y Marte sí está en un trígono super exacto a Plutón. O sea, un trígono de poquito más de 3 grados de orbe es definitivamente un trígono bastante fuerte. Y entonces Mercurio, al estar enlazado con Marte y Marte recibiendo el trígono de Plutón, bueno, pues este Mercurio se carga de esa energía plutoniana. Bueno, además de eso, podemos observar la conjunción de Saturno y Urano en Escorpio, con Quirón también en Escorpio, dependiendo de la hora de nacimiento, dependiendo del momento exacto del nacimiento, la Luna podría estar o no en contacto con Marte, y podría estar o no en contacto con Plutón. Ahí tenemos la Luna en el grado 9, dependiendo de la hora de nacimiento. Si, ajá, por ejemplo, si él hubiese nacido alrededor de las 9 de la noche por allí, bueno, la Luna estaría en sextil exacto con Plutón, pero eso no lo sabemos. Pero sin descartar que la Luna pueda estar entrando dentro del conjunto, lo cierto es que con lo que podemos asegurar de manera certera, efectivamente, tenemos una presencia clara de Plutón como un indicador relevante dentro de la carta del que viene a ser el abuelo de Batman, ¿no? Este todavía no es el creador de Batman. Si nosotros vamos a entrar en el tema del creador de Batman, tenemos que colocarnos aquí, en Bot Kane. O sea, Bot Kane es el que, o sea, cuando ustedes ven cualquier cómics de Batman, ustedes van a ver creado por Bot Kane. En realidad no fue creado nada más por Bot Kane, fue creado por Bot Kane y este otro personaje llamado Bill Finger. Pero a Bill Finger no le dieron el crédito. Bot Kane fue, por decirlo así, más vivo, y se apropió de todo el crédito del personaje. Pero realmente fue una obra de los dos. O sea, los dos trabajaron juntos, Bot Kane y Bill Finger, para crear el personaje. Pero comenzando por Bot Kane, si vemos a Bot Kane, bueno, resulta que la cuestión es del librito. O sea, empezando por el hecho de que Bot Kane es Escorpio, o sea, o era Escorpio, tenía el Sol en Escorpio, y no solamente Sol en Escorpio, sino trígono del Sol a Plutón. Fíjense, Plutón en el grado 3 de Cáncer, haciéndole trígono al Sol en el grado 0 de Escorpio. O sea, es decir, no solamente el Sol está en Escorpio, sino que además está en trígono con Plutón. Para completar la historia, Lilith natural y Lilith copulatriz están en conjunción, ¿verdad? Conjunción exacta, Lilith, o sea, Lilith copulatriz en el 21, Lilith natural en el 21, y resulta que ellas dos están en trígono con Mercurio. O sea, Lilith natural y Lilith copulatriz en conjunción, que el hecho de que estén en conjunción le da más intensidad al indicador de Lilith, a ese tema de la sombra asociado a Lilith. Y bueno, eso está en trígono con el Mercurio de Botkin. Además, también perfectamente válido agregar a esta mezcla el hecho de que Venus está en Escorpio. ¿Por qué Venus también resulta relevante? Porque estamos hablando de un artista, y como he dicho tantas veces, o sea, Venus es uno de los factores que nos habla de la estética, ¿no? Nos habla
de cómo se aborda el fenómeno estético. Entonces, esa Venus en Escorpio también, o sea, el Sol en Escorpio, en trígono con Plutón, ya está siendo más que suficiente para conectar a Batman con el indicador que me interesaba revisar, que bueno, que es Plutón y Escorpio y bueno, y las Lilith, como están viendo aquí. Bueno, si se fijan en Bill Finger, el otro personaje, Bill Finger, ¿qué tenemos? Tenemos que Bill Finger tenía Plutón en el grado 29 de Géminis y Mercurio en el grado 29 de Acuario. Es decir, de nuevo, hay un trígono entre Plutón, esta vez no con el Sol, sino con Mercurio. O sea, hay un trígono exacto, o sea, lo interesante de ese trígono es que es un trígono exacto, total, a Mercurio, que es como dijimos el planeta de la escritura. No tenemos nada en Escorpio, en este caso no hay nada en Escorpio, pero ya nada más esto es suficiente. O sea, el hecho de tener a Plutón en trígono exacto a Mercurio. Si vemos a Marte, bueno, digamos que Marte le está haciendo quincuncios a Júpiter y a Urano, eso puede ser importante. Si vemos las Lilith, digamos que hay contactos a Saturno y a Urano también. Es decir, las Lilith, Marte, o sea, pueden tener algo que aportar a la mezcla, pero lo que es fundamental y no solo fundamental, sino suficiente para, digamos, evidenciar lo que nos interesa evidenciar, que es el predominio de Plutón, Escorpio, Casa 8, las Lilith, o sea, estos indicadores oscuros en las cartas de los guionistas de Batman. Bueno, es más que suficiente tener a Plutón en trígono con el planeta de la escritura, con el planeta de la comunicación. Además, un trígono tan exacto, ¿no? Del grado 29 al grado 29. Ok. Luego, de aquí en adelante, sería cuestión de elegir qué guionistas nos interesa revisar. En particular, uno de los guionistas que podríamos revisar es Grant Morrison. ¿Por qué Grant Morrison? Porque al comienzo dije que había varias razones para elegir a Batman el día de hoy. Y una de ellas es que Grant Morrison está cumpliendo años. O sea, Grant Morrison es uno de mis escritores de cómics favoritos. Quizás no el primero en la lista, pero uno de los que me gustan. Y resulta que hoy está cumpliendo años, hoy está cumpliendo 54 años. Y, y entonces, además, da la casualidad de que ese es uno de los pocos personajes, Grant Morrison, es uno de los pocos personajes de los cuales tenemos la hora de nacimiento. Déjenme buscarlo por aquí. Aquí está, Grant Morrison. Tal cual. Bueno, de hecho, en la lista de guionistas que tengo es el más jovencito. La lista está ordenada cronológicamente y es el más joven de todos, nació en el 60. Bueno, en el caso de Grant Morrison podemos poner sus casas, porque con Grant Morrison sí tenemos la hora de nacimiento. Y bueno, primero, ¿por qué Grant Morrison estaría dentro de esta lista? O sea, primero, esta lista de personajes no son todos los guionistas que ha tenido Batman. Metí en esta lista a los guionistas que se han destacado, los guionistas que de alguna manera han tenido una figuración relevante en la génesis del personaje o en determinadas cristalizaciones del personaje que han marcado hitos en su desarrollo. Y en particular, Grant Morrison es el autor de una novela gráfica que se llama Arkham Asylum. Quienes recuerden el personaje de Batman, recordarán que bueno, Batman siempre se enfrenta con locos, o sea, con el Guasón, el Pingüino, Dos Caras, todos están locos y por lo tanto una vez que Batman los captura, porque recordemos que una de las cosas de Batman es que él no mata, pero una vez que los captura, él los encierra en un psiquiátrico, que es el asilo Arkham.
y que es uno de los elementos emblemáticos de la mitología de Batman, igual que la Baticueva y la, y la máscara y toda la mitología del murciélago. Bueno, uno de los elementos claves de la mitología de Batman es el asilo Arkham, que es ese manicomio en el que bueno, él encierra a los villanos. ¿Por qué es tan importante? Porque siempre está el doble juego de que, bueno, de que el propio Batman es un loco. O sea, también se disfraza, está obsesionado, en fin, ¿no? O sea, digamos que la salud mental de Batman es algo que siempre está en entredicho y que tiene que ver precisamente con el tipo de enemigo, ¿no? Con el cual se enfrenta. Bueno, entonces Grant Morrison escribió esta novela gráfica, no recuerdo ahorita en qué año fue que se publicó, del 80 y pico, si mal no recuerdo, y entonces en esta novela él desarrolla esa mitología del asilo de Arkham, digamos que poniéndolo muy brevemente, el Guasón junto con los demás villanos que están encerrados en Arkham, toman, se apoderan del asilo y le mandan un ultimátum a Batman, en el cual le dicen que, bueno, que van a matar a los rehenes que tiene, a menos que Batman acepte pasar una noche con ellos en el manicomio. Ya el planteamiento es interesante, ¿no? Eso de que lo que están pidiendo es que Batman se encierre con ellos en el manicomio, que es donde, según ellos, él realmente pertenece. Entonces hay una frase, déjenme buscarla rapidito, que es así como de las frases emblemáticas de esta novela gráfica. Vamos a buscarla. Por aquí está. Déjenme colocarla. Ok. Bueno, el dibujo también es extraordinario de esta novela, ¿no? Un dibujo nada convencional, y que está en sintonía con todo este planteamiento, digamos, un poco en el límite de la razón, que tiene el cómic. Pero bueno, lo cierto es que cuando se hace, o cuando le dan este ultimátum, el comisionado Gordon le dice que bueno, que no lo tiene que hacer, que es totalmente comprensible si él tiene miedo. Y Batman dice, no, miedo, yo no tengo miedo. De lo que tengo miedo es de que ellos tengan razón, o sea, de que el Joker, de que el Guasón tenga razón, porque bueno, como dice aquí, a veces me cuestiono la racionalidad de mis acciones. Y entonces está esta que es la frase genial, donde él dice, o sea, tengo miedo de que cuando atraviese las puertas del asilo, las puertas del manicomio, cuando yo entre en Arkham, y deje las puertas, y las puertas se cierren, perdón, detrás de mí, que en ese momento yo sienta que, o sea, yo me sienta como en casa, me sienta que estoy en mi lugar, o sea, que cuando las puertas del manicomio se cierren detrás de mí, yo sienta que estoy en el lugar en el que tengo que estar, que he llegado a mi casa, que he llegado al hogar. Bueno, lo cierto es que esta novela, ¿no? Sería, o sea, daría, se podría dar una charla larga y se podría hacer un análisis detallado de esta novela en función de la carta de Grant Morrison, pero en este instante lo único que me interesa es ver la carta de Morrison como uno de esos guionistas que se han destacado con el personaje, porque por el título de Batman, por ese personaje de Batman, han pasado, como digo, muchísimos guionistas y no todos se han destacado, pues no todos han llegado a marcar hitos dentro del personaje. Bueno, Grant Morrison es uno de esos personajes que han marcado hitos, y cuando vemos la carta de Grant Morrison que tenemos, bueno, en primer lugar, ascendente Escorpio. O sea, como tenemos la hora, podemos ver el ascendente y resulta que tiene nada más y nada menos que ascendente en Escorpio. Adicionalmente, cuando vemos a Plutón, vemos que está en la casa 10. Tiene a Plutón en la casa 10.
Y cuando vemos los aspectos de Plutón, vemos que Plutón le está haciendo contacto al Sol. Hay un quincuncio de Plutón al Sol, de 4 grados 40 minutos. No, no es tan exacto, pero bueno, pero existe. Este quincuncio efectivamente se estaría sintiendo y es un contacto Plutón-Sol. Luego tenemos además un trígono extremadamente exacto entre Plutón y Venus, un trígono de 119 grados, 11 minutos, es decir, extremadamente exacto. Esos dos serían ya suficientes, ¿verdad? O sea, Plutón en quincuncio con el Sol, y Plutón en trígono con Venus sería suficiente para decir que, bueno, que este Plutón es protagónico. Pero además de eso, fíjense que el Sol está en trígono, ¿verdad? Tenemos trígono de Sol a Lilith natural. Recuerdan que Lilith natural era el otro indicador que íbamos a tomar en cuenta. Lilith natural, que es el polo plutoniano de Lilith, está en la casa 8, ¿verdad? Que era el otro indicador que íbamos a tomar en cuenta, la casa 8, y desde la casa 8 le está haciendo trígono al Sol. Pero no solamente eso, también le está haciendo trígono a Mercurio, y un trígono muy exacto a Mercurio, que resulta que viene a ser el regente de la casa 8. Mercurio es el regente de Géminis, entonces bueno, Lilith desde la casa 8 le está haciendo trígono a Mercurio, regente de la propia casa 8. Y además de eso también al Sol. Es decir, el tema de la oscuridad está absolutamente claro. Por supuesto que podemos continuar y lo interesante cuando hacemos esta lista de personajes que en todos vamos a encontrar, bueno, creo que en todos, o sea, no estoy seguro de si hay alguno, tendría que pasearme con detalle por cada uno para ver si esto, pero si no es en todos, en la mayoría vamos a encontrar esto que estamos buscando, la presencia relevante de Plutón, el fuerte, la fuerte presencia de Escorpio o de la casa 8, o de las Lilith, o sea, es decir, de los indicadores oscuros. Por ejemplo, Tim Burton. Tim Burton es importante dentro de la mitología de Batman, porque recuerden que fue el director que llevó a Batman a la gran pantalla, o sea, aquella primera película de Batman con Jack Nicholson, ¿verdad? Con Michael Keaton y Jack Nicholson haciendo del Guasón, una película extraordinaria, y que bueno, esa y la siguiente fueron sin duda alguna extraordinarias películas. De allí en adelante la franquicia fue decayendo, fue muriendo, pero en su momento esa primera película de Batman de Tim Burton definitivamente relanzó al personaje. Y bueno, cuando vemos a Tim Burton, bueno, ¿qué más? Sol en conjunción con Plutón. O sea, el Plutón en el grado 2 de Virgo, el Sol en el grado 2 de Virgo. Una conjunción exacta del Sol y de Plutón en el director que le dio vida nuevamente al personaje de Batman. Adicionalmente, tenemos que esa conjunción de Sol y de Plutón le está haciendo contacto, ¿verdad? Le está haciendo contacto, le está haciendo quincuncio a la Luna. Un quincuncio no demasiado exacto, pero hay quincuncio de la conjunción Sol-Plutón a la Luna. Y en cualquier caso, lo que sí es seguro es que esa Luna, en el grado 28 de Capricornio, le está haciendo cuadratura a Lilith. O sea, tenemos la cuadratura Lilith-Luna con toda claridad. Entonces, de nuevo, en el caso de Tim Burton, vuelve a estar protagónico el indicador plutoniano. Sanham, por ejemplo, Sanham. ¿Por qué Sanham es? Ah, bueno, pero en Sanham no tenemos la hora. Sanham tenemos que ponerlo sin la hora. Ajá, Sanham. ¿Por qué Sanham es importante? Porque Sanham fue el guionista de la película. El guionista de esa película que dirigió Tim Burton y que relanzó el personaje, bueno, fue Sanham. ¿Y qué tenemos en Sanham? Bueno, resulta que tiene Sol en Escorpio. O sea, no sabemos la hora de nacimiento, pero bueno, sabemos que tiene el Sol en Escorpio. Y no solamente el Sol en Escorpio, sino el Sol en conjunción con Saturno en Escorpio y al lado Mercurio. O sea, Mercurio también en Escorpio.
Entonces, bueno, el elemento escorpiano evidentemente está fuerte allí, pero o sea, como para no quedarnos solo con eso, resulta que ese Sol en Escorpio está en cuadratura con Plutón, o sea, el Sol en el grado 26 de Escorpio, Plutón en el grado 28 de Leo, una cuadratura de 2 grados de orbe entre Plutón y el Sol. Para aumentar todavía más la fuerza de esa cuadratura, bueno, resulta que es una conjunción Plutón-Júpiter. Recuerden que Júpiter amplifica lo que toca y bueno, tenemos un Plutón amplificado por Júpiter en cuadratura al Sol, en Escorpio, signo regido por Plutón. Y lo voy a dejar hasta acá porque ya se sabe que no quiero extender mucho estos materiales. Son 35 minutos ya, bueno, ya va más, ya voy a los 36. Entonces lo voy a dejar hasta acá, no voy a, o sea, evidentemente habría muchísimo más material que cubrir acá. Por ejemplo, si vemos Alan Moore, que también es un hito importantísimo dentro de la historia de Batman. Alan Moore, bueno, tiene Sol en Escorpio. O sea, Sol en Escorpio, Mercurio en Escorpio, Venus en Escorpio, Saturno en Escorpio, o sea, todo eso en el signo que asociamos a Batman y además también tiene la cuadratura Plutón-Sol. O sea, y Alan Moore, o sea, Alan Moore escribió, bueno, el que les mostré al comienzo, el de la broma asesina, ¿no? Les mostré algunas imágenes, creo que les mostré algunas imágenes de la broma asesina. Y ese es también pues, una de las grandes cumbres del personaje de Batman. Bueno, lo dejo hasta acá. En todo caso, aquí está la lista para si alguien quiere revisarla. Todos estos personajes se consiguen en Wikipedia. Los únicos de los cuales hay hora de nacimiento son Tim Burton y Grant Morrison, pero todos los demás que están viendo aquí, Walter B. Gibson, Bill Finger, Bob Kane, Dennis O'Neill, Steve Engelhardt, Doug Munch, Gene Starling, Mike W. Barr, Alan Moore, J.M. de Mateis, Sam Hamm, Frank Miller, Joseph Glob y bueno, estos dos, Tim Burton y Grant Morrison, todos esos los pueden ubicar en Wikipedia y pueden ver cuáles son sus contribuciones dentro de la mitología de Batman. Y bueno, y completar este ejercicio revisando lo mismo, pues buscando en las correspondientes cartas la fuerza, la presencia de manera consistente, de manera fuerte, de manera significativa de los indicadores que son relevantes, es decir, de Plutón, de Escorpio, de las Lilith, en contacto con el Sol o con Mercurio o con Venus, es decir, con aquellos indicadores que estarían dándole forma o bien a la manera de ser o bien a la manera de abordar el hecho creativo, estético o comunicacional de estos guionistas. Bueno, entonces nada, lo dejo hasta acá y entonces será hasta la próxima entrega de estos apuntes astrológicos. Y bueno, nada, gracias por estar allí. ¿Vale?